Hola a todos, vamos con la pregunta 53 del modelo PSU de Matemáticas 2019. Una pregunta relacionada con la homotesia, una materia no muy vista, pero se relaciona directamente con el término de semejanza, que sí se ve más en el colegio y en los preuniversitarios. La homotesia como que no se le da mucho énfasis. Pero la homotesia la podemos ver simplemente como una semejanza. Ya vamos a explicar por qué. La homotesia lo que nos hace es amplificarnos una figura ya dada, reducirnos esta figura o invertir esta figura, dependiendo de la razón de homotesia que nos entreguen. Por ejemplo, si la razón es un número, la razón lo vamos a anotar como K, y si es un número entre 0 y 1, significa que la figura se nos achica en esa proporción. La figura se achica. ¿Cómo vamos a ver al tiro en la alternativa A? Nos hablan de que la razón de homotesia es un medio. Significa que la razón es 0,5. Es decir, un número entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando la razón de homotesia es 0,5? Lo que nos dice la razón de homotesia es la relación entre la distancia. Esto me quedó demasiado grande esto. Ahí está. Ahí está. Nos dice la relación entre la distancia que hay desde el punto original, es decir, desde P, hasta el centro de la homotesia. En este caso el ejercicio nos dice que la homotesia tiene centro en el origen, es decir, hasta acá. Si la razón es un medio, significa que la distancia que hay desde el punto homotético, al centro de la homotesia es la mitad de la distancia que hay desde el punto original hasta el punto de homotesia. Es decir, tendríamos el punto homotético de P acá, porque la distancia que hay de P', que lo vamos a llamar, este va a ser el punto homotético de P. La distancia que hay de P' a P es la mitad de la distancia que hay desde P hasta O. Y esa misma lógica vamos a seguir con todos. La distancia que hay de Q al origen, esta distancia, tiene que ser el doble de la distancia que está desde el homotético. Vamos a poner otro colorcito. Desde el homotético hasta el origen, es decir, debería estar más o menos por acá, Q'. Y el último, el R', lo vamos a anotar con otro colorcito. Si la distancia entre R y O es esta distancia que está acá, esta distancia que está acá, obviamente bien derecha, significa que el homotético, el punto homotético de R, debería estar más o menos por acá. Porque la distancia de este punto de R' a O es la mitad de la distancia que tiene R hasta O. Entonces, si nosotros unimos estos puntos, vamos a tener que el triángulo homotético con razón de homotesia, un medio, va a ser este triángulo P', Q', R'. Y si se fijan, es exactamente la mitad de la medida que tenía el triángulo original. Eso es lo que nos quiere decir la razón de homotesia. Si es un medio, entonces el triángulo se nos achica a la mitad de lo que era el original. Y esto es lo mismo que decir que el triángulo PRQ es semejante con el triángulo P', R', Q'. Porque los ángulos se van a mantener tal cual. En la figura, no, en este caso, la figura no está variando la inclinación de sus lados, solamente está variando en proporción de los lados. Entonces, tenemos que son triángulos semejantes y la razón de semejanza va a ser igual a la razón a la razón de la homotesia. Es decir, el lado P', Q' es al lado P, Q como 1 es a 2. Porque el lado P', Q' va a ser la mitad del lado PQ. También tienen que saber, como concepto, que les va a servir para las otras alternativas, de que cuando en triángulos semejantes, la razón entre los lados es un número, en este caso un medio, entonces la razón entre las áreas es el cuadrado de la razón de los lados. Es decir, la razón entre las áreas va a ser un medio al cuadrado igual a un cuarto. Aquí lo voy a anotar aquí como chiquitito, pero espero que se vaya entendiendo con la voz.
que si la razón entre los lados es un medio, entonces la razón entre las áreas es el cuadrado de esta razón de los lados y va a ser un cuarto. Les va a servir para más adelante. Vamos a borrar eso. Ya, entonces ya encontramos que la razón de homotesio es un medio, o sea, ya tenemos que la razón de homotesio es un medio y el perímetro es la mitad del triángulo original. Entonces, ¿qué dice esta? Si la razón de homotesio es un medio, entonces el perímetro del triángulo homotético es la mitad del perímetro PQR. Correcto, o sea, esto es verdadero. Y ojo que estamos buscando la falsa. Tienen que tener cuidado con eso. Esa es verdadera.